me impresiona es la presentación de Santiago Elordi, donde habla de dos cosas que son muy, muy claves, que es el por qué uno cuenta y por otro lado por qué uno viaja. O sea, algo un poco. Y el por qué uno viaja, un poco reproduciendo unas declaraciones de Beltrán Mena, ¿eh? O sea, todo esto un poco noreste, ¿no? Hay una especie de complicidad así filial extraña, por lo cual me explico muchas cosas. Entonces dice, no, en el fondo se viaja para poder volver, pero claro, es la famosa frase, no sé, que uno ya, quién la inventó no se sabe, uno viaja para tener que volver, y en el fondo forma parte del viaje algo que jamás consideramos mucho, que es cómo se regresa. Es decir, no se regresa de cualquier modo, y el destino de un viaje está en el modo cómo se produce el discurso de posteridad del regreso. Entonces, está complicado, porque papá, ¿hasta cuándo desde la casa que parece museo? ¿Cómo es ese asunto? Entonces los viajes empiezan a ser puestos en duda por un receptor que a veces no manifiesta su hostilidad, pero entonces en el fondo yo no te iba a preguntar por qué viajaba, no, es cómo es la escritura del viaje. La escritura precede al viaje, el viaje precede a la escritura, o el viaje, metafóricamente hablando, es un modo de escribir en la tierra. Sí, Santiago en la presentación es muy bonito, dice, se viaja por curiosidad, por las ansias que suscita lo desconocido, por inconformismo también, o por ilusión. El jardín de al lado es siempre más verde. Se viaja por comercio, en caravanas que establecen ruta. Se viaja huyendo de la pobreza, del hambre, en el caso de los inmigrantes. Y hay tránsitos horribles, el exilio. Hay muchas razones más. Y ahí menciona lo de Beltrán Mena, que está en la novela Tubab de él, una novela fantástica, que escribe un viaje por África, y él dice que se viaja para volver. Se viaja para volver. Queremos volver y contarle a los que se quedaron, a los que están aquí, las cosas que vimos y nos sucedieron. Contarle aquello en torno a un fuego, como de hace miles de años. Según esa teoría no existiría el viaje sin retorno. Y yo suscribo, pero completamente ese concepto de Beltrán. No, claro. El viajar para volver. Y entonces el escribir... y para volver a contar. O sea, se vuelve porque se tiene un cuento que se trae. Correcto. Tú eres portador de un relato. Correcto. Y entonces la escritura es parte de eso. Porque cuando lo leí, y leí el otro anterior, el de Sihanouk, que siempre es un libro difícil, otra complejidad. Sí. Siempre me acordé de un libro que no sé cómo llegó a mi mano, porque originalmente era de la biblioteca del Instituto Chileno Francés, pero parece que lo dieron de baja porque dice octubre del 67, así que me lavo de cualquier pecado en ese sentido. Entonces lo encontré. No me queda tan claro. No sé, pero yo trato de conformarme, digo, esto. Perdona, cuando estaba Claire Duhamel hubo cuando viene bien, el instituto se limpió y regalaron muchos libros. Y yo conseguí algunos sorprendentes, que dije, pero ¿cómo? Bueno, de repente creo que este fue uno de ellos. Y es de Jean-Pierre Faye, un lingüista, un escritor francés que se peleaba mucho con Philippe Soler, entonces, del otro equipo, de la revista Change, ¿no? Y el tipo escribe este libro, y lo primero que habla, se llama el relato único, pero de los uno, es con H. Entonces el tipo cuenta una historia que yo siempre he repetido, pero que se me había olvidado la fuente. Yo decía, ¿y de dónde la saqué? Pero alguien me va a preguntar la fuente. Y lo encontré finalmente. Entonces, y en el fondo es un relato. Jean-Pierre Faye dice, el abate Mably, enciclopedia, dice el comienzo del relato histórico moderno, llamemos así, dice, todo empezó con un relato. Entonces cuenta la historia de unos cazadores de antes de Atila, que vienen en el mar de Azov, qué sé yo, y
persiguen un ciervo y el ciervo atraviesa la ciénaga, una ciénaga infranqueable, pero esa vez la franquea. Persiguen al ciervo en una nueva tierra y descubren un mundo. Entonces el abate Mably inventa esa fábula y dice, y ahí comenzó todo, porque los tipos regresan, recruzan la ciénaga, el pantano, qué sé yo, y van a su pueblo, a su comunidad y dicen, oye, al otro lado hay un mundo, vamos. O sea, vuelven a contar y eso produce una migración que, dice el abate Mably, transformó la faz de la historia, porque comenzaron las grandes migraciones, ahí llegan los bárbaros, cruzan la ciénaga. Entonces, pero cruzan ¿por qué? Por un accidente, por esa paciencia irruptora, o impaciencia del relato, en que hay unos que regresan a contar lo que vieron y eso los moviliza. En el fondo regresaron a contar. Ahora, ¿qué puede pasar? Movilizar, o tú te puedes quedar ahí, en fin, ya es otro problema. Pero me encantó, me acordé siempre, y me acordé cuando leí tu libro de este relato de Jean-Pierre Faye, en el fondo, los unos. Y ahí comenzó todo. Y la curiosidad. Ahora, ahí, claro, ahí el amor por los objetos también es un indicador atractor. Yo los llamaría atractores, porque uno diría, ¿qué es lo que haces tú? Vas a buscar. ¿Qué vas a buscar? No sabes. No, yo siempre digo que no, yo no voy a buscar. Mentira. Claro. Yo digo que te vas a encontrar con yo cosas. Voy a encontrar. Exacto. Claro, y hago esa precisión, porque cuando uno va a buscar. Je cherche pas, je trouve. No, bueno, está en Germán Hesse. Que cuando uno va a buscar, y esto aplica cuando uno va a Franklin, al mercado persa, si uno va a buscar algo, muy probablemente no lo encuentre, o si lo encuentra, que es la otra posibilidad, va a dejar de hallar otras cosas, porque la mente se focaliza en lo que uno está buscando. Entonces, si yo estoy buscando un florero y veo una silla, como mi mente está seteada en un florero, voy a dejar de ver la silla. Entonces, el ir a encontrar, hace que uno salga con cosas que son las que me critica mi mujer, digamos, básicamente. No, los niños también, por madre, todos. Sí, claro. Sí. La familia. Diría, en definitiva, incluyendo mis amigos, todos, digamos. ¿Así? Sí. Sí, esto es bastante solitario, digamos. Pero lo respetan, digamos. Entiendo, claro, no es por halago, sino que no me produce ninguna. Porque en el fondo, más que la envidia, una envidia de algo que me encantaría hacer, pero para lo cual no tengo el cuerpo. O sea, leo tu viaje a Kenia y digo, no, qué lindo, pero no voy a ir. o a Mandalay, el Buda de Mandalay, no voy a ir. O sea, una de las cosas más entretenidas de la vida de Julio Escame, por ejemplo, es que Neruda lo manda, le da una tarea, le dice, llévale esta carta a un poeta amigo mío, y Escama se lo toma en serio y busca en la India y le lleva la carta, y tiene que pasar 1000 peripecias para llevarle una carta a un poeta que lo atiende maravillosamente bien, porque era un notable de una región y todo, pero que jamás esperó que iba a llegar un pintor chileno con una carta de Neruda de nuevo, ¿ves? Como un gran curioso. Claro. Y claro, y Escama hace eso, es un gran viajero, y llega, digo que le traigo la carta de Neruda. Sí, bueno, el libro nace en parte, no fue concebido como un libro de viaje, yo creo que es una lectura que hace Santiago en el prólogo, y que han hecho varios de los que lo han leído, pero incluso el libro nace como una bitácora o como un registro de ciertos objetos que yo tengo en mi casa, objetos que han llegado a mis manos producto de los viajes. Entonces al final también esos objetos permiten que yo escriba la historia detrás del hallazgo de eso. El objeto encuadra. Exacto. Permite encuadrar. Pero yo partí escribiendo por esos objetos, y lo que puse en una introducción
es textual, o sea, esto fue en plena pandemia, y en un momento, claro, aparece mi hija y me dice la frase que está aquí, me dice: papá, el departamento parece un museo, yo no quiero vivir en un museo. O sea, me lo dice, o sea, esto parece un museo, yo no quiero vivir en un museo. Y justo estaba atrás mi hijo, que estaba jugando como con un autito, y me dice: cuando tú te mueras, vamos a venderlo todo, partiendo por los cuadros y los budas. Y cuando él dice eso, yo estoy convencido que lo piensa. O sea, claramente van a vender todo. Entonces dije: bueno, estoy seguro que lo harán. Por eso me decidí a escribir en plena cuarentena estas breves crónicas que relatan la historia detrás de algunos objetos que albergan mi hogar. Anhelo, la verdad sea dicha, evitar que mis hijos se desprendan de esto cuando yo ya no los acompañe. Eso lo van a hacer, pero si lo hacen, que sea con un mínimo de remordimiento el día de la subasta. Estas páginas servirán entonces para que ellos visiten otros mundos, lógico, los que están relatados aquí, conozcan facetas desconocidas de su padre y adquieran un grado de apego a las citadas piezas, ¿ya? Son un homenaje también a ciertas lecturas fundamentales y a personas que de una u otra forma han marcado mi existencia. Si nada de eso se logra, al menos espero que el valor de algunos lotes aumente, haciendo justicia a tanto esfuerzo de mi parte. Entonces, por eso, cuando hay el relato de la puerta, yo espero que después lo lean, entiendan lo que me costó traer esa puerta, y entonces cuando yo me muera, digan: puta, no podemos vender la puerta. Puta, quédatela tú, o me la quedo yo, pero mira todo lo que costó traer esta puerta, ¿cómo la vamos a vender? Y si al final la quieren vender, le dirán al que la va a comprar: oye, puta, léete la historia de la puerta. Una puerta Dogon. Bueno, yo espero que alguien, digamos, no sé. ¿Y por qué a ti te interesaba el Dogon? No, a mí no me interesaba. Me encontré con una puerta dogona. Yo no andaba buscando una puerta dogona. No, uno no busca eso, pero... No. Si yo te dijera que yo fui a buscar una puerta dogona, no sería muy pretencioso. No, pero ya estás como... A ver, iba a emplear la palabra contaminado, pero no es tan exacta. En el sentido que alguna vez uno hizo Breton, lo surrealista, Picasso, las máscaras africanas. Sí. O sea, uno ya está relativamente domesticado. La palabra contaminado está bien. En ese sentido me refiero, digo... No, yo ya estaba contaminado, y una colección grande de máscara africana y de arte dogón, evidentemente. Entonces estoy caminando en en Fez. Y eso fue en Fez. O sea que además esa puerta fue llevada a Fez. Exacto, y en eso hay una casa y veo que hay mucha gente, hay un remate. Y yo pregunto, eso no sé si está en el libro. Está en el libro. Entonces yo pregunto: ¿y qué pasa acá? No, es que esta era una casa que tenía el antiguo ministro de Finanzas de Marruecos, que tenía una casa acá, murió, están rematando los muebles y las cosas que están dentro de la casa. Y yo entré, y incluso estaba con unos amigos, y tenía muebles de muy buen nivel, se veía una casa muy bien, muy bien puesta, y tenía una colección de arte africano importante. Bueno, Marruecos está en África, pero norte de África bastante subsahariana. Exacto. Claro. Y en eso yo veo, y justo están rematando una puerta, y yo veo que están levantando, y veo, y me parece que es un valor para la puerta, el lugar, la calidad que lo veo. Entonces levanto la mano. No necesariamente convencido de llevármela, pero bueno, me la termino adjudicando. Sí, el problema era como, no importa. Pues no, eso se arregla. Pero en el fondo esa especie de prise del objeto es lo que atrae el asunto, porque tú dices, es lo que acarrea la escritura, es el objeto. Y el objeto es el fundamento del viaje. Porque quizás con qué cosas te vas a encontrar. ¿Tú conoces la historia de don Pedro del Río Sañartu? ¿El de Concepción? ¿El de Concepción? Sí. Sí, el coleccionista de Concepción. No era muy bueno, ¿me entendí? Pero trajo cosas. Pero él hizo un viaje de duelo. Él pierde a su mujer y a su hija trágicamente en una peste, ¿no? por la difteria. Mueren. Y él da la vuelta al mundo, se dedica a viajar, acompañado por un sobrino, creo. Y es un hombre de recursos y es un notable de la ciudad, un
un empresario avispado, moderno, o sea, que hace muchas cosas en la región, así que creo que se está vinculado al cultivo de la beterraga, que no le funcionó bien, pero después funcionó. Es un tipo que... Y él tenía una propiedad en la ribera sur del Biobío, de la desembocadura. Y ahí arma una casa, construye una casa, una hacienda chilena, pero con ventanales, porque llueve mucho. Pero es el modelo de la ciudad, muy bonito y todo. Es el Museo Hualpén hoy día. Él la dona a la ciudad. Pero lo bonito del tipo es que él tiene un parque de puros árboles nativos, que yo interpreto como él va contra el jardinero inglés que con Chata y Ciora Goyenechea para hacer el Parque Lota. Correcto. Y el Parque Lota está en la ribera sur. Lota, y él desde ese promontorio ve Concepción, de ahí uno ve el puente antiguo del ferrocarril y la desembocadura. Entonces el tipo regala todo eso a la ciudad. Él era un hombre de recursos, podría haber tenido una cámara fotográfica, sin embargo no hay ninguna foto. Él compraba objetos. Los objetos no eran de una gran... Pero todo lo que está ahí tiene más de 100 años. Entonces era Bibeló, cositas de Venecia, 1895, 1900, cosas. Pero bueno, cristal de Murano, una daga turca, un zapato chino, en fin, todo. Y una momia egipcia. El hombre se trae una momia egipcia de, no sé, por lo menos 1000 años, y se la venden y la trae. Y cuando nosotros éramos niños íbamos a ver la momia. Hoy día está en una urna de cristal, o sea, entró el patrimonio ahí, está todo no se puede. Nosotros la olíamos, más de alguno la tocó, pero una momia egipcia en Concepción, eso fecunda la imaginación infantil de un modo extraño, junto con las revistas del Dr. Mortis, ponte tú. Ya. Entonces, Pedro del Río Sañartu es un coleccionista, sí, un tipo que instala pero eres por el duelo. En cambio, en tu caso, si uno podría hablar así como en tu caso, es cómo le doy, o sea, cómo la escritura implica que armo mi hogar y que le armo a estos objetos un espacio de recepción, y permito que esa escritura fundada en cómo el objeto parece un objeto generador de escritura, y finalmente termina siendo la mejor excusa para escribir algo que a Antonio Gil le encanta y te dice una pequeña crónica, vaya, ¿y de qué es la crónica? Al final son elementos muy laterales, y tú, Corea del Norte, todo, y de repente, una cuestión hospitalaria, un problema, una infección, pequeños datos, entonces pinceladas, entonces tienes un punto de vista así como muy, que salta de un lado para otro, pero que nunca deja de tener un pequeño hilo conductor que al mismo tiempo es lateral. Nunca hay un eje central, como diríamos, fuera de viajar, nada más. Y los objetos, tal vez. Claro. ¿Qué trajiste de tu último viaje? Mira, ahora bueno, está aquí del viaje de Samarcanda. Incluso acabo de terminar de escribir una crónica que va a aparecer ahora en el Mercurio, creo que no sé si en 2 o 3 domingos más. Y traje una de los azulejos que están recubriendo la plaza principal ahí de Samarcanda, donde están se llama la Plaza Registán, donde están, bueno, las 3 madrazas con las mezquitas, que esta imagen ahí. Traje una de los azulejos que recubren ahí, pero también por una cosa completamente azarosa. Estaban haciendo unas reparaciones en uno de los lugares, unos pedazos que se le habían caído y bueno, estaban ahí y así iban a ir probablemente a un... ¿No tuviste problemas? No tuve problema. He ido aprendiendo.
Sí, hay una crónica importante ahí Sí. de cuando terminé preso, sí. Sí. Claro, no. Sí. Y, o sea, no pudiste traer los No, riesgos, por supuesto. Quedaron allá. Quedaron allá. Sí. Bueno, esos son los riesgos que hay, digamos. Sí. Sí. Claro. Sin embargo, hay algunos momentos en que en tu texto, en tu novela, ¿verdad?, hay objetos que están muy lejanos. Por ejemplo, en el relato de Pekín con Uribe. O el comienzo de Serrano. Salvo que Serrano te entrega cosas. Exacto. Ahí está. No, porque por ejemplo... Te hace tocar cosas. En el caso de Serrano, yo tengo muchos objetos de él que pertenecieron a él, y uno de esos objetos, por ejemplo, son unos huesos de ballena. Claro. Ya. Y esos huesos de ballena están, incluso los enmarqué en una caja con un fondo, y un fondo negro, y un marco mañido. La verdad que se ven, la gente no sabe muy bien qué es lo que es, digamos. Y quedaron ahí, la verdad, en una terraza. Pero cuando yo me muera, yo de todos los objetos, el que pensaba el primero que se iba a ir, ya ni siquiera en venta, sino que a los traperos de Maú, era esa caja. Porque alguien iba a decir, ¿pero qué es lo que es esto? Esto es un hueso. Y como una vértebra de ballena. Una vértebra, claro, pero además no es ni tan grande, ni tan... Podía ser una vértebra de casi de cualquier cosa, y eso se iba a ir ya probablemente a relleno sanitario o a lo sumo los traperos de Maú, pero no iba a pasar nada. Entonces dije, bueno, tengo que escribir qué es lo que es esta vértebra de ballena, cómo llegó esta vértebra de ballena, quién la trajo. Y resulta que una vértebra de ballena que la traen en el segundo viaje que se hace al territorio antártico chileno. Bueno, ahí empieza, exacto. La trae un gran escritor. Está narrado su libro cuando narra. Como en una trama, todo objeto tiene una trama que le permite llegar. Exacto. Ser portado también. Exacto. Ser portado. ¿Quién lo trae? Y bueno, está también la excusa a partir de eso de escribir de esa persona, de escribir sobre su obra y de, bueno, obvio. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, en ese objeto en particular, yo creo que se logra el objetivo. Porque entonces, cuando alguien lee la crónica y ve el objeto, dice, bueno, está bien, no lo botemos el objeto. ¿Te fijas? O sea, tiene un cierto valor. ¿Valor económico? Ninguno. ¿Te fijas? Está en la categoría de nuestro amigo Walpendio. Pero claro, es parte de un gabinete de curiosidades que vendría a ser. Un gabinete pero es que es la noción del ser curioso, efectivamente, que es como antiguo. Todos somos curiosos, todos infantilmente curiosos, en el sentido que tenemos nuestro pequeño cofre, es como el cofre de la película Amélie, que descubre. Exacto, claro. Exacto, claro. Y finalmente uno empieza a abrir el cofre. Es como las performances de Lepe. Él siempre anda con una maleta y saca cosas. Y si cada cosa es una historia. Es la historia del objeto. Entonces, en el fondo, Lepe es conocido como un gran artista corporal. Y la verdad es que pone el cuerpo para sentarse y sacar objetos. Entonces lo interesante es qué objetos. Y son objetos, ahí tú te encuentras con paquetitos así medio José Donoso en los paquetes, envueltos, en la cosita, todo. Al final son los objetos los que dictan tu pluma. Porque lo que me di cuenta es que al colocar tú también y decir quién te acompaña, no hablas mucho, pero nombras, entonces vas señalando también tu propia trama de relaciones y de complicidades poéticas, sobre todo. Entonces aparecen, claro, Uribe en una situación no muy poética, sino política. Correcto. Miserable, es decir, de la vida miserable de la política. Sí. Muy política. Muy política. Porque hay mucha política en el libro. Exacto. Entonces, de Indira Gandhi a Serrano, a Uribe, a Mao Zedong, a Antonio Avaria, agregado cultural de Uribe en Pekín. Ya. Y de repente me río y yo digo, qué curioso, porque Guillermo en su editorial publica Antonio Avaria. Bueno,
Y después otro, Ramón Dachao. Dochao. Dochao. Rafael Dochao, Ah, claro. Rafael Dochao. Ah, mira, Camboya. ¿Ah? Entonces van apareciendo, claro, y aparece citado, obviamente el Ordi, Mena, está, ya, y se va armando también, decir, este es mi trama, ¿ves? Por lo tanto, es un viaje también poético, pero un viaje de la palabra de los objetos, la palabra objeto. Entonces, son como esos pequeños piedritas generativas que uno anda trayendo en el bolsillo. ¿Eh? Bueno, que es que produce un relato. Es que es un libro también, bueno, es autobiográfico, son relatos. Pero con mucha mediación. Sí, Claro. Sí, pero no hay, por ejemplo, alguien me preguntaba, bueno, ¿y esto ocurrió, lo de la lanza? Entonces yo te decía, no, sí, aquí no hay ficción. No digo que esté bien o que esté mal, ¿eh? No hay una... Pero no hay ficción, son los relatos tal cual recuerdo, y entonces son también autobiográficos, por eso están escritos en primera persona, y los nombres que van apareciendo, bueno, son los nombres con los que he viajado, en el sentido de un viaje amplio, ¿no? De lo que conversábamos antes, ¿no? Y la indisposición también, antes... llegamos, ¿qué nos podemos esperar? No era lo que estábamos esperando, o qué sé yo, o cualquier cosa puede sorprender, no hay internet, no hay tal cosa, no hay tal otra, o se llega a tal cosa en Kenia, o se llega a este otro lugar, o sea, no sé. Bueno, esa es la esencia del viaje, ¿no? El también estar en una actitud flexible. Sí, pero también ustedes se ponen, o sea, te pones en riesgo como un viajero. Si no hay riesgo, no hay viaje. Sí, es que esa pequeña cuota de riesgo, que es la que tampoco entienden en mi familia, también otorga una sensación distinta. Y a veces, incluso he llegado a la conclusión de que el tiempo no es el mismo, o no se vive de la misma manera, depende de donde uno esté o cómo esté. Y te digo, por ejemplo, el año pasado, tampoco está aquí en este libro, pero son crónicas que vendrán, estuvimos en Afganistán, bajo control de los talibanes, ¿no es cierto? Y lo recuerdo. Ya, lo recuerdo. Hay casi 3 semanas en Afganistán. Pero si yo pongo esas 3 semanas en Afganistán, bajo control talibán, recorriendo las distintas ciudades, los lugares, recorriendo por tierra el país completo, equivale probablemente para mí 6 meses en Talca, digamos, por no decir un año, porque la sensación es el cómo se está viviendo el momento es completamente distinto, ¿te fijas? Entonces el tiempo no es el mismo, y ese viaje es muy distinto de otros viajes, ¿te fijas? No es que uno los ponga en una balanza, pero incluso cuando yo vuelo me dice ¿cómo te fue? Es que es algo increíble. No se puede preguntar. Y es muy difícil de transmitir. Es muy fácil. O sea, el objeto es un indicador, es un índice conductor. El objeto. Uno podría armar ya un sistema, las dificultades de traspaso en las aduanas. O sea, eso podría ser un eje de la historia. Porque no es lo mismo llegar a Marruecos que llegar a Mandalay o subir acá. No, bueno, el aeropuerto de Kabul, que es una base militar. Entonces yo salgo, y yo fíjate que llego como el último día, bueno, voy a comprar una alfombra y un par de cosas, y diría que los únicos objetos habían sido unas chaquetas de los talibanes, con los logos de los talibanes y los nombres de los talibanes, que son estas chaquetas militares, que además eran del ejército norteamericano, pero que se las ponían ellos y le ponían las placas de ellos y las transformaban, digamos. Y por ahí un par de banderas del gobierno talibán que están pintadas a mano en algodón, objetos preciosos. Pero el último día encuentro una persona que vendía una olla así grande, pero de piedra, muy pesada. Me dijo, no, unas excavaciones, pero... Y yo dije, pero ¿y esto? No hay ningún problema de sacarlo, todo. Y yo un poco temeroso por las cosas que he vivido, pero bueno, al final compré la olla, por supuesto. Entonces hablábamos de la olla. No, yo una vez vi una olla así de piedra, pero en Brasil. Un tipo que nos invitó a comer a su casa en la Bienal de Mercosur,
director, un gran empresario. Y el tipo era fanático de... Él cocinaba en su casa, tenía una mujer japonesa, y él recibía... Pero era un fanático del objeto local. Y nos cocina una feijoada en una olla de piedra, que era de Minas Gerais, que se lo fabricaban a él, qué sé yo, ahí se hace de 8 maneras de comida. Pues 8 tipos el modo de la refracción. Perdón, lo refractario de... Claro, bueno, mantiene mucho el calor. Mantiene el calor, pero claro. va de mucho más lento y tiene una... ¿eh? Es como las ollas de Greda, esa película francesa de Pagnol, o de Fernandel, y escucha la bouillabaisse y dice, écoutez comment ça mijote. Y le pone una especie... Solo en esas ollas se puede lograr ese sonido, ¿eh? Que hace la pequeña burbuja hirviente, que no está todo, no va de a poco, en fin, no, esa ollas. Y la viste en un mercadito. Había en un mercado. A mí no me interesaba tanto por el proceso culinario ni la enjundia de los porotos, sino que por el objeto, claro. Y bueno, los aeropuertos hoy día son bases militares. De hecho, el aeropuerto de Kabul era la base del ejército norteamericano. Ahí tenía su base, ahí salieron estos aviones que ustedes vieron despegando con la gente colgado de los trenes de aterrizaje. Entonces está todo muy, muy militarizado. Y yo venía con la olla en la maleta y pasé todos los controles, pero en el último rayo X me pararon. Entonces llegaron con su AK-47, la metra X, lo que es. Y yo una olla, en fin. No, este es un objeto patrimonial, en fin, aquí allá. Y empezó un problema. Acompáñenos a la oficina, acompáñenos a... Y yo dije, no. Yo no quiero ningún inconveniente. Quédense con la olla. Y la verdad es que se quedaron con la olla, no hubo ningún problema y pude volar. Lo interesante es que uno va aprendiendo de no llevar la olla con la tapa, que la tapa es preciosa, toda tallada en la misma maleta. Entonces la tapa en una, la olla en otra. Así que tengo la tapa. Mi objeto pasa a ser la tapa de una olla. Afgana. Afgana. Exacto. Que como tapa es más inservible, entonces incluso es más bella, digamos. Porque ahí ya no tiene ninguna justificación de ningún tipo, digamos. La olla tampoco la tenía, pero ya la tapa indiscutiblemente no la tiene. Claro. Sí. ¿Y por qué Afganistán, Cebú, o sea, lugares de una gran violencia, o donde ha ocurrido grandes violencias? La muerte de Magallanes, Afganistán, en fin. ¿Por qué ir a Corea del Norte? Es decir, situaciones extremas también. No sé. Eso. No sé. ¿Y por qué ir a lo de Magallanes, ponte tú? Sí. Porque algo tiene que ver con Serrano, eso, con el extremo. Claro, no, yo de Magallanes, bueno, he estado leyendo bastante, me leí el libro Pigafetta, que yo lo recomiendo, o sea, eso es un libro que hay que leer, la travesía de Magallanes. Eso sí que son viajeros, o sea, esos salían sin ninguna certeza, pero de ningún tipo. Una nao, las naos. Y salían por 2 o 3 años, y salían 150 y volvían 20. O sea, ahí sí que hay una aventura total. Y ese viaje a Magallanes a mí siempre me ha traído. Y bueno, ahí cuenta la historia del Santo Niño Cebú, que es este objeto, ¿no es cierto?, que es el origen del catolicismo del archipiélago de las Filipinas. Y después leyendo Magallanes, en uno de los viajes dije, bueno, quiero ir a ver dónde lo mataron. Porque Magallanes era un jugador muy porfiado, o sea, aquí lo hemos ensalzado, pero cuando uno empieza a leer todo lo que hizo, uno se da cuenta que era un tipo muy porfiado. Bueno, tan porfiado que cruzó por... ¿Qué hizo lo que hizo? Claro. Si no hubiese sido lo porfiado que era, no hubiese cruzado por el estrecho que lleva su nombre. Pero al final lo terminaron matando por porfiado, sí, está claro. Entonces quisiera ver dónde lo habían matado. Y bueno, y curiosamente ahí la corona española erigió como un monumento que tuvo casi 500 años,
pero vino una situación de temporal y un tifón muy grande ahí, y el monumento se vino guardabajo una parte arriba del monumento. Y cuando llegué, estaban arreglándolo, y los tipos estaban ahí con las carretillas sacando los pedazos de mármol que se habían caído. Así que también terminé en la maleta con un pedazo de mármol del monumento. Mármol del monumento. Pero sí, esta cuestión de... Ahora, ¿de qué sirve ese pedazo? De nada, digamos, pero también, porque no, pero estuviste en una ruina. Es como el francés del que te hablaba, ese que decía, claro, bueno, fui a unas expediciones a Argelia con un jesuita y al final me convertí en un visitante de ciudades arruinadas, de ruinas de ciudades. y creo que es el único pedazo de la tumba, a pesar que no está ahí, ¿no es cierto?, de Magallanes, que hay en Talca. No creo que hay otro pedazo de la tumba de Magallanes en Talca, digamos. No creo. Yo pienso creo. que no. Pienso que no. No. Pienso que no. No, Sí. ni una puerta de Ocon tampoco. No. Claro. Pero en ese sentido es tu trabajo de restitutor objetual talquino también. Puede ser. Raro, exacto. Raro, Es única de curiosidad. porque en el fondo, no, pero qué curiosidad. O sea, porque ocuparse de la estatuaria que llega a raíz de la Guerra del Pacífico, no vamos a entrar en detalle. Correcto, ese otro libro. Claro. A Talca, y uno se ocupa de ese patrimonio que no es el patrimonio de la hacienda chilena, porque uno te podría calificar y decir no, pues eso, 8 personas se ocupan de la hacienda, tú te ocupas de 8 cosas, porque es de la monumentalidad en 8 y te ocupas de restituir y el terremoto y todo. Yo estuve en Talca para el terremoto del 2010 y asistí a la noticia de cuando se robaron las ruinas de la Loa Capitolina. Correcto. Bueno, se robaron la ruina de la y loa. desapareció. Y desapareció. No, eso lo fundieron. Eso la fundieron. Claro. Bueno, pero es la misma loa que hay en la Plaza Italia en Valparaíso. Correcto. Había 2 que trajeron los italianos de Mussolini. Pro Mussolini. Eso fue un regalo, entre comillas, de Mussolini. Pero la verdad es que Mussolini hizo pagar a las comunidades italianas en los países que compraran las loas capitolinas en una fundación en Génova. O sea, hasta por ahí seguí el asunto en una novela de otro tipo que hablaba de Mussolini y encontré la cuestión de... Bueno, pero claro, tu restitución monumental de 8 modos también de Talca. Bueno, tiene algo que ver también con esto, de alguna manera. También hay viajes asociados ahí, hay una historia, hay un objeto. Claro. No lo había pensado. No, pero es que Sí. Bueno. Sí. Sí, no lo había pensado, pero sí, hay un vínculo con eso. Que no es, claro, porque comparado, entre comillas, con don Pedro del Río Sañartu, claro, son objetos de una gran carga subjetiva de un hombre que hace su trabajo de duelo, pero es algo propio, ¿no? Y que se lleva a Concepción, y luego eso hoy día es un museo. Era un señor muy querido, católico, se casó en segundas nupcias con doña Carmen Rioseco, un prohombre, ¿ves? En el caso de Talca es distinto. Sí, Talca para mí es la ruina, porque además yo nací en Talca por un accidente familiar que pudo haber tenido trágicas consecuencias. Y nací en el hospital regional de Talca que se desplomó. Para el terremoto. Entonces, ando en busca de mi ruina talquina. Bueno, la historia de ese hospital para el terremoto, que también hay que contarla, es muy interesante, porque el único pabellón que quedó habilitado es el sector de la morgue, porque eso se fue construido posterior, totalmente antisísmico, y eso quedó completamente habilitado. Entonces tuvieron que sacar los cuerpos de la morgue y en ese lugar montar el sector de parto. Entonces se terminaron llevando adelante los partos, o sea, el nacimiento, la llegada
en el lugar donde está la autopsias. autopsia y la sala de salida, digamos. Claro. Tiene un... sí, esa es otra historia que habría que contar, digamos. Uy. Sí. No, finalmente todo eso, claro, si uno dice las biografías, claro, para mí lo de Talca es fundamental. Yo siempre he tenido el conflicto de que yo siempre digo que soy penquista, porque en Concepción viví mi infancia, pero empíricamente nací en Talca, a pesar mío. Pero la verdad es que mi madre me fue a tener a Talca porque ella estaba segura de que iba a morir en el parto. O sea, entonces ya nací con esa carga. ¿Y por qué? Porque mi madre había tenido tuberculosis de niña. Era talquina, de San Clemente, de Villalegre, ¿ves? Entonces le dijeron que bueno, no podía tener familia porque el esfuerzo del parto, este es el mito familiar, ¿no? Le iba a hacer estallar los pulmones. Entonces, cuando queda embarazada, el doctor reta a mi padre, dice que es un irresponsable, y ahí entonces, ellos se preparan y se van a Talca porque vivían en Santiago, mi padre trabajaba acá, era un joven, ¿no? Y se van a Talca porque se va a morir, o sea, no, es terrible, ¿no? Y no murió, entonces tuvo 5. Entonces, es como, ahí está Talquina, entonces Talca, la ruina, el accidente, la otra, entonces es demasiado cargado, entonces menos mal que me fui, y nunca volví. Después me di cuenta que nunca quise pisar Talca, hasta muy después, ¿te fijas? Entonces Talca es como una especie de terror, bueno. Y siempre me interesó por la historia, bueno, el país central y todo. Correcto. Pero eso ya es una vida adulta, racional, entre comillas, que conjura el temor a la... Pero... Bueno, los viajes que están narrados en estas 15 crónicas acá del libro, de alguna manera parten de Talca y regresan a Talca. Y los objetos que van apareciendo, estos manuscritos y en fin, de distintas cosas, están en ese gabinete de curiosidades que es hoy día mi departamento, digamos, que es el museo donde no quieren vivir mis hijos. Así que la ciudad está presente. Pero hay que insistirle que no es un museo. Es que no lo es. No, que es un gabinete de curiosidades. Es un gabinete de curiosidades. Un studiólogo. El libro yo inicialmente... de hecho el manuscrito lo titulaba Gabinete de Curiosidades, pero te faltan cosas para que sea Gabinete de Curiosidades. No, pero te faltan cosas ópticas. Sí, pero ¿sabes por qué lo que cambié el título? Una cosa mucho más simple, y es que habían varios libros titulados Gabinete de Curiosidades. Sí, ya, entonces ya. Me parecía que no podía tener un título que ya había... que el gabinete de un aficionado. Exacto. Entonces eso hizo que tomara el Buda dorado de mi padre, que es el nombre de una de las crónicas del libro. Incluso le quería poner el otro título que tenía, era que me parecía mucho más... No, pero el Buda dorado de mi padre finalmente es ir a buscar un origen fabricado. Pero ese es el único objeto que yo no traje. Exacto. Peor todavía, porque en el fondo es ir a buscar el origen. No, mi papá se equivocó, no era tailandés. Claro, pero yo nunca fui a buscar el origen. No. Yo encontré que mi padre se había equivocado. Pues uno no busca, pues uno encuentra. Exacto. Claro. Exacto. Exacto. Y el otro título que tenía era La mejor medicina del mundo. Ese era el otro título que tenía el libro. Y estuve entre La mejor medicina del mundo y al final, bueno, terminé con el Buda dorado de mi padre, quizá en un guiño, en homenaje a... Sí, porque en el fondo tiene que ver más directamente con el objeto. En cambio la medicina es un enunciado. Exacto. No, es un enunciado en un contexto determinado. En cambio, no, el Buda dorado de mi padre es un... No, pero el otro también es un objeto. ¿Cuál es el objeto? La receta. La receta. Pero aquí es el colmo. Esto es el colmo. No. Esto tiene que ver con... Pero es el objeto. Pero un poema. Es un caligrama. Pero obvio. Fuiste a buscar un caligrama.
No digamos que lo fue a buscar. Ese sí que lo encontré. Bueno, entre comillas, porque uno al finalmente dice, Le voy a decir ¿a qué fui? a mi mujer que tenga cistitis, una infección urinaria, para que le dé una receta para que En el fondo, necesito... Eso sería muy perverso. Claro, pero al final uno puede argumentar de ese modo también. O sea, el tipo tuvo ¿qué? ¿Para qué? Ya, no sería muy perverso de mi parte. Bueno, pero de algún modo el viajero no es un perverso, porque nunca confiesa la verdadera razón de su desplazamiento. Dice una cosa, pero va por otra, y regresa con una tercera. Es que a veces uno no sabe también, No, pero quizás esa sea la estructura misma del viaje. Yo, para conversar contigo hoy día, decía, pucha, tengo que encontrar el ejemplar de Chistes Trópicos. No lo encontré, de Levi-Strauss. En donde parte diciendo, detesto los viajes, detesto el turismo, detesto, es un relato maravilloso, y que apela finalmente al tiempo. Es cuando tú hablas de los tiempos en que ocurren esas cosas. O cómo son distintos esos tiempos, o cómo uno los vive de manera muy distinta. Exacto. Es decir, en el fondo uno va a investigar tiempos, temporalidades. Cuando Levi-Strauss relata, dice, bueno, teníamos todo una programación de la exploración, del viaje, se supone que vamos en una caravana por un territorio, pero nada resulta como estaba pensado en un escritorio del Museo del Hombre en París o en algún laboratorio de etnografía. No. En primer lugar, una caravana depende del humor de los bueyes. Entonces el tipo dice, los bueyes. O sea, estoy obligado a aceptar que existe un tiempo, una maquinaria de carne, un animal un vehículo de sangre, y que estoy dependiendo de esta estructura: el buey, la carreta, la caravana, el explorador, el guía. Esa producción tiene un tiempo que no es el tiempo parisino, señor. Aquí usted no puede venir tan bien como usted desembarca en Egipto y saca y se lleva, o llega a Argelia. No, acá es más complicadito, parece. En fin, entonces en el fondo es, claro, como el tiempo del otro se hace insoportable también para un viajero apurado. Por lo tanto, el viaje impone su tiempo. Si no, ¿cómo? O sea, ¿cuánto estuviste detenido en Mongolia? Pero ahí de nuevo el tiempo pasa que un día detenido, 2 días, o una semana, finalmente, se hace mucho más largo. Claro. Porque ese día detenido, el primer día esposado, que incluso ni siquiera fue un día, fue probablemente una tarde, una noche y algo de la mañana, parece algo muchísimo más prolongado y mucho más intenso y mucho más vivido. Y eso de alguna manera uno también lo cambia, lo hace ser una persona distinta. O sea, uno va, uno viaja, uno vuelve y no es el mismo que salió, es otro. Y los tiempos que pasaron no, pero los mediadores, el tipo que era el primero, el que había sido embajador, el traductor, la intervención del chileno, eso es. ¿Cómo? Bueno, uno también tiene que tener un poquito de suerte. Sí. Bueno, ¿y qué trajiste finalmente de Mongolia? De Mongolia, cuando me llevan preso, me quitaron la maleta, me quitaron todos los objetos, pero cuando ya logro la liberación, el producto de este hecho fortuito que está muy bien ahí descrito, me devuelve la maleta. Entonces, no puedo tomar el vuelo ese día porque hay muy poquitos vuelos saliendo del aeropuerto de Ulan Bator, y me dicen, un vuelo al día siguiente, compro el primer avión que salía a Hong Kong, y me entregan la maleta y la abro en el hotel, y la maleta tenía un doble fondo. Eso es maravilloso. Y en ese doble fondo yo tenía estas pinturas tibetanas, pero no las tenía un doble fondo
porque yo estuviera sacando pinturas tibetanas del siglo XVIII, sino que porque venían sobre cartones para que no se doblaran, era para poder protegerla. Y se habían quedado ahí de otro viaje. No, eran de ese viaje, pero cuando la había retirado el gobierno y la aduana mongola y había retirado las otras piezas, nunca abrieron el doble fondo. Ya. Y también hay una fotografía vintage de la primera visita del Dalai Lama, de su santidad Dalai Lama a Mongolia. Mongolia profesa el budismo tibetano. Y entonces un Dalai Lama joven, son unas fotos preciosas. Y las encuentro ahí. Pero yo digo, bueno, no, yo no soy... El Dalai Lama que conoció Serrano. El mismo Dalai Lama, exacto. Bueno, está todo vinculado. Está todo vinculado. Y digo yo, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces mi primera reacción es sacar las fotos, sacar las pinturas y decir, bueno, las voy a dejar en el hotel. O sea, yo no voy a exponerme a irme detenido ahora por varios años en una cárcel mongola. Y me acosté. Pero el día siguiente cuando me levanto, ¿viste? Cuando uno duerme, uno descansa, la mente descansa y uno a veces tiene ideas distintas en la mañana que en la noche. Dije, no, bueno, todo este esfuerzo mío, haber estado posado, haber estado una semana preso, no, yo no voy a dejar las pinturas acá, digamos. Pero tampoco me las voy a llevar, digamos. Entonces decidí meterlas en un sobre, bajé donde está el lobby del hotel, hablé con una persona ahí y le dije, oye, ¿usted podría mandar estos sobres por correo? Mire, aquí está el dinero para que pongan las estampillas. Claro. Sí, por supuesto. Ya, pero ¿le puedo pedir un último favor? Sí, lo que usted quiera. Mándelas el martes. Tipo, no entendió muy bien. Le dije, por favor, hágame. El martes va al correo, compra la estampilla y lo manda. Listo, perfecto. Esto era un domingo. Yo salí en avión a Hong Kong. Y un mes después llegaron los sobres con la fotografía y con las pinturas. Por supuesto que el remitente del sobre era un japonés y el destinatario del sobre era mi madre. Mi nombre no aparecía ni el que enviaba el sobre ni nunca supo tu madre. tampoco. Bueno, está bien. Y esos son objetos hoy día que los tengo ahí enmarcados, son preciosos. Claro. No, esa foto. No. Sí. Pero te fijas que es lugares arruinados también, el Tíbet. ¿Ves? Sí, bueno, me pasa un poco eso, yo, por ejemplo, cuando estuvieron en sí, en el lugar de los Budas. De los Budas de Bamiyan, claro, o Ruanda. No, me pasa que, por ejemplo, no sé, yo recorro por ejemplo, la costa amalfitana, ¿no? Y te encuentras con cientos, con miles o con decenas de miles de turistas, de buses, de restaurantes perfectos, de hoteles perfectos, de calles perfectas, de tiendas que todos venden lo mismo, del limoncello, los limones, unas vistas también perfectas, la temperatura. No me pasa nada, digo. No sé. Entonces recorro Italia y me parece mucho más apasionante, por ejemplo, Sicilia, Palermo, eso que está como en el borde. En el borde. Pero es una cosa muy personal, digamos, ¿no? Eso es Chocturante. Bueno, pero porque incluso esto es como escribir en el borde. ¿Verdad? ¿Son crónicas de viaje o que tampoco el estatuto es tan claro? ¿Ves? Aparecen como crónicas, está bien, llaman las crónicas porque es cómodo. Sí, me parece que bien. Me gusta el título crónica. Sí. Porque ¿qué otro nombre pondría? No, claro, diarios, horror. No, porque en estricto rigor no son diarios. Aunque tienen un tono diarístico. Claro, pero está entrelazado con tienen otras un cosas. Tono diarístico, sí, pero sí, podría ser lo diario. que quizás sea más complicado de repente es como cuando cuando tú dices el yo, que puede parecer molesto así por una cuestión de yo, claro. Sí, pero es que me parecía cómo cómo armar una distancia. Me parecía poco honesto. No, pero que eso no. Mira, o te lo pongo de otra manera. Es que es un problema formal también. Sí, me parecía muy fácil escribir en primera persona. Sí. Y me parecía más limpio, más... sí.
Porque ¿qué voy a escribir en tercera persona o en...? No, pero... ¿Cómo? No, pero claro. ¿Hubiesen puesto un personaje? No. Está la excusa del informe. El informe es una buena plataforma de aparente negación del sujeto. Uno no dice yo. Pero tampoco está en tercera, pero está en un híbrido, Sí. un poco policíaco. El informe. A mí me fascina el informe porque es como el informe al pleno del Comité Central. Entonces es un resumen, es un compendio de lo que tienen que votar. ¿Ah? Esto ya está discutido, compañero. ¿Ah? Claro, me gustaba también el diálogo que se genera. Pero la crónica, claro, pero es que no hay diálogo. En el fondo tú inventas, claro, en provecho de un relato muy económico. Sí. Sí, tal cosa, tal. Acciones que tienen directamente que ver con la adquisición de objetos. Sí, eso es. Claro, entonces el objeto manda, ¿ves? Sí. Sí. Pero vuelvo al autógrafo, es decir, a la receta. Es un caligrama. O sea, finalmente encontraste una escritura antigua ahí, digo. ¿Ah? Bueno, claro, es que cuando mi mujer tiene esta infección, tenemos que ir a un hospital en Corea del Norte. Relato también ahí la sala de espera, que me parece incluso más fantástico que el hospital mismo. Nosotros estar en una sala de espera en Corea del Norte, mi mujer con bastante dolor, una situación incómoda, una enfermera, unos doctores pasando ahí, y en eso aparece una persona flaquita, 1,50 m, quejándose al lado, con la mano ensangrentada y reclamando, rubio. Y yo me pongo a conversar y resulta que es un ucraniano y ha venido a los cumpleaños del presidente. Claro, la celebración, era el hombre bala. Y era el hombre bala del circo ucraniano, digamos. No, Entonces, que lo habían disparado, la malla no la habían tensado bien y se había roto uno de los dedos, entonces alegaba contra Corea del Norte porque no ponían bien la malla. Entonces, yo estar sentado en un hospital de Corea del Norte en Pyongyang con un hombre bala de un circo ucraniano, me parecía fantástico. ¿Y yo sabía lo que pensaba en ese momento? Yo decía, son las 7 de la tarde. Por lo tanto, en Chile son las 7 de la mañana. Entonces, mis amigos en este momento se están, la gran mayoría, levantando. Algunos deben estar llevando a sus hijos al colegio. Todas esas cosas como de la rutina, ¿no es cierto? Un día martes. Y yo pensaba en ello y decía, y yo estoy en un hospital en Corea del Norte, en un piso alto, con el hombre bala del círculo de Ucrania, digamos. Entonces, es como que estoy haciendo lo correcto. Estoy bien, digamos. Esto, por supuesto que mi mujer no entendía esto, porque ella estaba con dolor y lo único que le hubiese gustado haber estado probablemente teniendo esa vida rutinaria de yendo a dejar a los niños al colegio, digamos, claro. ¿Te fijas? Y no en esa situación, digamos ahí. Pero me parecía algo absolutamente fabuloso. Y si yo hubiese estado en un hospital en Estados Unidos, o volviendo a la costa amalfitana, en un hospital en Nápoles, o donde sea, la sensación no hubiese sido la misma. No puede ser la misma. No. ¿Te fijas? Entonces, incluso me recuerdo que el doctor nos llama como a pasar. Entonces, mujer inmediatamente corre. Y yo decía, pero ¿cómo puedo prolongar esta conversación con el hombre bala del circo de Ucrania? Me parecía que era fabulosa. Pero bueno, ahí también prima el que bueno, tengo que acompañar a mi mujer, digamos, ¿no? Y ahí está relatado. Y después, claro, cuando le dan la receta del antibiótico y todo, yo inmediatamente veo a la persona haciendo esta receta con los timbres, con todo, digo, no, este es un manuscrito, digamos. Claro. O sea, este es un poema de Huidobro, digamos. Claro, este es un original de Huidobro, digamos. Este es el original de Altazor. Aquí está. Exacto. Y por supuesto que llego y lo primero que hago es marcarlo, ¿ya? Y lo marco en un papel libre de ácido, con un vidrio V de museo, o sea, y ahí está en el gabinete de curiosidad. Ahora, claro, hay que relatarlo, porque si no también esto se va a los traperos de Maú inmediatamente. O sea, alguien va a ver esto, por ahí quizás saquen el marco y rescaten el vidrio V. Va a poner una foto. Para poner una foto, pero lo que está dentro, ¿qué es lo que es esto? Esto es una cosa en coreano, a menos un papel, papel roneo,
Ya, papel bio. Bio, exacto. Te fijas como con un lápiz tinta azul, o sea, no. Además no se entiende nada, digamos, ¿no? Eso va a la basura, indudablemente, digamos. Entonces yo paso por ahí, lo veo y estoy viajando. Es un poco. Claro. ¿Y cuál es el próximo libro entonces? Porque esto te condenó, ¿ah? Me condenó, sí, me condenó. Te condenó porque en el fondo tú que no preparabas, entre comillas, los viajes, indefectiblemente escribir sobre viajes ya implica preparar el próximo. Sí. Bueno, estaba viajando. Después de publicar este libro estuve en Afganistán, te comenté. Vengo llegando de Samarcanda, en Uzbekistán. Estuve en Kirguistán, en Kazajstán. Y bueno, yo estaba escribiendo.